Un grupo de amigos, 5 en total, decidió alejarse de la rutina diaria para pasar un fin de semana acampando en las montañas cercanas a San Rafael, muy lejos de cualquier ciudad o carretera principal. El plan era desconectar de la tecnología y disfrutar de la naturaleza en su estado más puro. A pesar de que la zona tenía cierta fama por incidentes inexplicables en el pasado, los jóvenes lo vieron como una oportunidad para vivir una aventura emocionante. El viaje comenzó bien, aunque la señal del celular desapareció rápidamente cuando se adentraron en el bosque. Con el camino haciéndose más difícil de transitar, finalmente llegaron a un claro en el bosque, donde decidieron establecer el campamento. La tarde se convirtió en noche mientras montaban las tiendas, y pronto solo el crepitar de la fogata y el susurro de las hojas los rodeaban. La primera noche pasó sin mayores incidentes, entre risas y chistes alrededor del fuego. Sin embargo, a la mañana siguiente, Tomás, el más aventurero del grupo, notó que sus botas que había dejado afuera de su tienda habían desaparecido. Pensó que alguno de sus amigos estaba jugando una broma, pero todos negaron saber algo al respecto. El grupo se sintió extrañamente inquieto por la desaparición de las botas, ya que no había rastros de animales ni huellas humanas que explicaran lo ocurrido. A pesar de la incomodidad, decidieron continuar con su plan de realizar una caminata por un sendero cercano. El sendero era difícil, casi cubierto por la vegetación, y parecía llevarlos cada vez más adentro del bosque. Al cabo de unas horas, encontraron una cabaña abandonada, en mal estado, con ventanas rotas y el techo parcialmente hundido. Aunque algunos del grupo no querían detenerse, la curiosidad de Tomás los convenció de echar un vistazo. Al entrar, la atmósfera dentro de la cabaña era opresiva. En las paredes había marcas talladas con algún objeto afilado, y entre los escombros del suelo, Mariana encontró un cuaderno sucio y lleno de garabatos incomprensibles, como si alguien hubiera escrito en medio de una crisis. El lugar estaba impregnado de un olor desagradable como de algo que llevaba tiempo en descomposición. De repente, un ruido fuerte afuera los hizo saltar. Tomás fue hacia la ventana, pero no pudo ver nada. El grupo comenzó a ponerse nervioso, y tras unos minutos decidieron que era mejor regresar al campamento. El regreso se sintió mucho más largo y tenso, como si el bosque se hubiera vuelto hostil de repente. Cuando finalmente llegaron, la noche ya había caído, y una sensación de peligro palpable flotaba en el aire. Esa noche, sentados alrededor de la fogata, nadie podía sacudirse la sensación de estar siendo observados. El ambiente se tornó pesado, y aunque intentaron continuar con las bromas, el nerviosismo era evidente. Cada pequeño ruido en el bosque hacía que todos miraran a su alrededor con inquietud. La sensación de que algo no estaba bien se intensificaba con cada minuto. Durante la noche, Camila se despertó al escuchar lo que le pareció un murmullo. Al principio pensó que alguno de sus amigos hablaba en sueños, pero cuando los susurros se hicieron más nítidos, se dio cuenta de que venían de fuera. Asustada, abrió un poco la cremallera de su tienda y asomó la cabeza. La fogata se había apagado, y apenas podía ver más allá de la tenue luz de la luna. Entonces, entre los árboles, vio una figura humana moviéndose sigilosamente, como si los estuviera espiando. Camila cerró rápidamente la tienda, aterrorizada. Se quedó inmóvil, conteniendo la respiración, hasta que los sonidos cesaron. Sin embargo, el miedo la mantuvo despierta toda la noche. Cuando el sol salió, Camila ya no estaba en su tienda. Todo parecía en su lugar, pero no había rastro de ella. El resto del grupo entró en pánico. Buscaron a Camila por todo el campamento y los alrededores, pero no había señales de ella. Decidieron abandonar el lugar lo antes posible. Sin embargo, cuando se dispusieron a volver por el sendero que los había llevado allí, se encontraron con algo que los dejó aún más perplejos. Las mochilas que habían dejado al lado del campamento estaban esparcidas, y las provisiones habían desaparecido. Con miedo y ansiedad, intentaron recordar el camino de regreso, pero el bosque, con su terreno irregular y su frondosa vegetación, los desorientó rápidamente. No era que el sendero hubiera desaparecido, sino que alguien parecía haber manipulado los alrededores, haciendo que cualquier intento de regresar fuera en vano. Mientras avanzaban, vieron señales claras de que no estaban solos. Huellas en la tierra y ramas rotas indicaban que los habían estado siguiendo.
El grupo, cada vez más agotado y asustado, comenzó a correr, pero sentían la amenaza constante de estar siendo observados y acosados. Sus respiraciones eran rápidas, y el miedo a lo desconocido se apoderaba de ellos. ¿Quiénes estaban detrás de esto? ¿Qué había pasado con Camila? La sensación de que algo muy real, y no paranormal, estaba jugando con ellos, los mantenía en constante alerta. Al final, la desesperación se apoderó de todos. No sabían si podrían salir de ese bosque o si aquellos que los seguían permitirían que lo hicieran. Habían hablado durante años sobre ir de campamento juntos, pero siempre había sido difícil cuadrar sus agendas. Finalmente, consiguieron un fin de semana libre y decidieron acampar en un lugar remoto, en las montañas cercanas a Santiago de Chile. El lugar prometía ser perfecto, sin señal de celular, sin carreteras, ni rastro de la civilización, solo naturaleza, fogatas y las estrellas. Se apilaron en una vieja camioneta, llenos de entusiasmo, llevando tiendas de campaña, sacos de dormir y comida suficiente para el fin de semana. A medida que se adentraban más en el bosque, el camino de tierra se fue estrechando, rodeado de árboles que parecían cerrarles el paso. La conversación dentro del auto se fue apagando a medida que el sol comenzaba a descender, proyectando largas sombras sobre el sendero. No había ni un solo coche ni persona a la vista. Llegaron al campamento, un pequeño claro rodeado de imponentes pinos y rocas que se alzaban a los lados. El aire allí era más frío y fresco, pero algo en el ambiente se sentía diferente. Mientras descargaban el coche, el silencio del bosque se asentó a su alrededor, solo roto por el ocasional crujido de las hojas secas y el lejano ulular de un búho. La primera noche fue tranquila. Se sentaron alrededor de la fogata, bebiendo y riendo, pero conforme avanzaba la noche, el bosque alrededor parecía cobrar vida con pequeños sonidos inquietantes. Al principio era sutil, el crujir de ramas en la distancia, un leve susurro del viento entre los árboles. Sin embargo, hubo un sonido que destacó. Era débil, pero constante, como si alguien estuviera caminando lentamente más allá del círculo de luz de la fogata. ¿Escuchaste eso?, preguntó Rodrigo, su voz baja mientras miraba el oscuro bosque. Probablemente es un animal, respondió Joaquín, aunque en su tono había duda. Los pasos parecían ligeros pero deliberados, rodeando el campamento con cautela. Ana tomó su linterna y la dirigió hacia el ruido, pero solo iluminó la quietud de los árboles. No vieron nada, pero la sensación de que algo o alguien estaba acechando no desapareció. Finalmente descartaron la idea, convenciéndose de que solo era su imaginación. Después de todo, estaban en lo profundo del bosque. Era natural que hubiera animales. Uno a uno se retiraron a sus tiendas mientras la fogata se extinguía lentamente hasta quedar en brasas. En algún punto de la noche, Rodrigo se despertó por un sonido extraño y rítmico. Era un ruido constante, como si algo pesado golpeara repetidamente el suelo. Su corazón comenzó a latir con fuerza mientras intentaba identificar el origen, pero el miedo lo mantuvo congelado en su saco de dormir. Escuchó durante lo que parecieron horas, pero eventualmente, el agotamiento lo venció. A la mañana siguiente lo que encontraron los inquietó profundamente. Alrededor de sus tiendas, alguien había colocado una serie de pequeñas rocas en un círculo perfecto. Ninguno de ellos admitió haberlo hecho, y la precisión perturbadora del arreglo dejó claro que no era una casualidad. No había huellas ni señales de que alguien hubiera pasado por allí durante la noche. La incomodidad creció en el grupo, aunque ninguno quiso admitir que estaban asustados. Pasaron el día haciendo senderismo, intentando sacudirse la extrañeza de la noche anterior. Sin embargo, la sensación de que algo o alguien los observaba no desaparecía. Cada vez que uno de ellos se detenía y miraba hacia los árboles, creía ver algo moverse entre las sombras, pero cada vez que enfocaban la vista, no había nada. Al regresar al campamento al anochecer, el silencio fue aún más incómodo. Nadie mencionó las rocas, pero la tensión era palpable. Esta vez construyeron una fogata más grande, con la esperanza de que el fuego les brindara algo de consuelo. Conforme la oscuridad se adentraba, la sensación de que no estaban solos se intensificó. Los ruidos comenzaron nuevamente, ramas rompiéndose y hojas crujientes, pero esta vez mucho más cerca.
Joaquín tomó la linterna y escaneó el perímetro del campamento. Por un momento la luz iluminó algo. Una figura humana alta, inmóvil, de pie al borde de los árboles. La linterna parpadeó y, cuando volvieron a alumbrar, la figura ya no estaba. El pánico comenzó a apoderarse del grupo. Intentaron racionalizarlo, diciéndose que había sido un juego de luces, o que la oscuridad les estaba jugando una mala pasada. Pero el terror que se iba acumulando era innegable. Se agruparon más cerca del fuego, observando los alrededores con los nervios de punta, cada crujido y ruido acelerando sus corazones. Entonces el sonido rítmico de la noche anterior regresó. Thump, thump, thump. Esta vez estaba más cerca y más fuerte. El suelo parecía vibrar con cada golpe. Ya no era una ilusión. Algo se estaba acercando. De repente la fogata se apagó por completo, sumiéndolos en una oscuridad total. No había luna ni estrellas para iluminarlos, solo la negra noche sofocante. En medio del caos intentaron buscar sus linternas, pero las baterías inexplicablemente no funcionaban. El sonido se hizo más fuerte, más cerca, hasta que parecía estar justo encima de ellos. Entonces, silencio. Un silencio opresivo y denso que les cortaba la respiración. Ninguno se atrevía a moverse ni a hablar, temiendo lo que fuera que estaba afuera. De repente, uno de ellos gritó desesperado y salió corriendo hacia el bosque. El resto intentó seguirlo, llamándolo por su nombre con voces quebradas de terror, pero el denso bosque se tragó sus gritos. Corrían sin rumbo, tropezando con ramas y raíces, cegados por el pánico. Después de lo que parecieron horas, tropezaron de nuevo con el campamento. La fogata de alguna manera se había encendido de nuevo, ardiendo con intensidad. Sin embargo, su amigo había desaparecido. Su tienda estaba intacta, su equipo cuidadosamente guardado, como si nunca hubiera estado allí. Aterrorizados y exhaustos, se acurrucaron alrededor del fuego esperando con desesperación el amanecer. Nadie habló. No había nada que decir. Cuando los primeros rayos de sol iluminaron el bosque, empacaron rápidamente, dejando atrás lo esencial. Nunca encontraron a su amigo. Días después los equipos de búsqueda recorrieron la zona, pero no hallaron rastro de él. Solo encontraron las mismas rocas dispuestas en círculos, como una advertencia. Era el último fin de semana del verano, y un grupo de amigos decidió aprovechar una última escapada de campamento antes de que el frío se instalara. Habían encontrado un lugar apartado en un bosque cerca de Monterrey, a kilómetros de la civilización. El campamento estaba rodeado de árboles altos que se mecían con la suave brisa, y el único sonido que los acompañaba era el crujir ocasional de las hojas bajo sus pies y el lejano canto de algún animal salvaje. Todo parecía perfecto, aislado, tranquilo y lejos de la rutina. Mientras instalaban sus tiendas, el sol comenzó a bajar lentamente, proyectando sombras alargadas entre los árboles. Para cuando se reunieron alrededor de la fogata, el bosque ya estaba completamente oscuro, con solo el parpadeo de las llamas iluminando sus rostros. Pasaron horas riendo, bromeando y contando historias, sin preocupaciones más allá de mantener el fuego encendido. Todo transcurría sin problemas hasta que Martín, uno de los amigos, se ofreció a buscar más leña para la fogata. Al principio nadie le dio importancia a su tardanza, pensando que simplemente se estaba tomando su tiempo. Sin embargo, cuando los 10 minutos se convirtieron en 30, y luego en 1 hora, la preocupación comenzó a crecer en el grupo. «Deberíamos ir a buscarlo», dijo Andrea lanzando una mirada nerviosa al oscuro bosque. Los demás asintieron, aunque ninguno parecía entusiasmado con la idea de adentrarse en la oscuridad. Tomaron sus linternas y comenzaron a caminar entre los árboles, llamando a Martín por su nombre. El silencio del bosque era inquietante, y el aire se sentía denso, casi pesado. Los haces de luz de las linternas apenas lograban cortar la oscuridad, y cuanto más avanzaban, más perdido se sentía el grupo. Los árboles parecían repetirse, y los caminos que antes les parecían claros ahora se volvían confusos y laberínticos. «¡Martín!», gritó Santiago, pero su voz parecía ser devorada por la espesura del bosque. Justo cuando la ansiedad comenzaba a apoderarse de ellos, Santiago se detuvo de golpe. «¿Escucharon eso?», susurró. El grupo se quedó en silencio, escuchando. Desde lo profundo del bosque, a lo lejos,
Podían oír un sonido rítmico. Era un golpeteo leve, como si alguien estuviera golpeando repetidamente sobre madera. «Martín», gritó Andrea de nuevo, su voz temblorosa. No hubo respuesta, solo el continuo golpeteo. Con cautela el grupo avanzó en dirección al sonido, sus linternas moviéndose nerviosamente entre los árboles. El golpeteo se hizo más fuerte, más errático a medida que se acercaban. De repente, la luz de la linterna de Andrea iluminó algo que le heló la sangre. Era Martín, pero algo no estaba bien. Estaba de pie frente a un árbol, su rostro pálido y los ojos abiertos, pero vacíos. Su mano golpeaba lentamente el tronco del árbol con movimientos repetitivos y forzados. Sus nudillos estaban magullados y sangraban, pero él seguía golpeando. «¿Martín? ¿Qué estás haciendo?», preguntó Santiago dando un paso hacia él. Martín no respondió. Su mirada seguía fija en un punto lejano, y su mano seguía golpeando. «Knock, knock, knock». Andrea extendió la mano para tocar su brazo, pero en cuanto lo hizo, Martín soltó un grito desgarrador y salió corriendo hacia lo profundo del bosque. Corrieron tras él, gritando para que se detuviera, pero Martín parecía estar en un estado de pánico, corriendo a ciegas a una velocidad inhumana. Lo persiguieron hasta que sus piernas dolieron y sus pulmones ardieron, pero eventualmente lo perdieron de vista en la densa arboleda. Desorientados y sin aliento, se dieron cuenta de que no tenían idea de dónde estaban. El bosque se había convertido en un laberinto opresivo de sombras y peligros invisibles. «Tenemos que regresar», jadeó Andrea, con la voz temblorosa. «Tenemos que encontrar el campamento». Pero cuando se giraron, se dieron cuenta de que estaban completamente perdidos. El bosque, que antes les había parecido familiar, ahora era hostil, como si cada árbol quisiera encerrarlos. Peor aún, el sonido del golpeteo había regresado, esta vez desde todas las direcciones envolviéndolos. El miedo los invadió mientras tropezaban entre los árboles, desesperados por encontrar el camino de vuelta. El golpeteo se hacía más fuerte, más rápido, más caótico, y con él llegó una sensación creciente de terror. Algo los estaba siguiendo. De repente escucharon pasos, lentos y deliberados, rompiendo las hojas secas del suelo. No estaban solos. En la distancia, entre los árboles, vieron figuras moviéndose entre las sombras. Al principio pensaron que era Martín, pero cuando las figuras se acercaron el miedo los paralizó. Eran personas, pero algo andaba mal. Sus movimientos eran torpes, casi como si sus cuerpos no respondieran del todo. Los ojos de esas figuras brillaban débilmente en la oscuridad, reflejando la luz de las linternas. Corrieron, sus corazones latiendo a 1000 por hora, pero no importaba cuánto intentaran escapar. Las figuras se acercaban más y más. El golpeteo ensordecedor resonaba en sus cabezas, invadiendo cada pensamiento. Finalmente, llegaron a un claro y, por un breve momento, pensaron que estaban a salvo, pero las figuras emergieron de entre los árboles rodeándolos. Se acurrucaron espalda, con las linternas temblando en sus manos. Andrea, temblando, susurró: «¿Qué es lo que quieren?». Nadie respondió. Las figuras se acercaron más. El golpeteo resonaba en sus cabezas, llenándolos de una sensación de pánico absoluto. Y entonces, de repente, el sonido cesó. Las figuras se desvanecieron, como si nunca hubieran estado allí. El grupo se quedó paralizado, demasiado asustado para moverse o hablar. La noche pasó lentamente, y la luz del amanecer finalmente comenzó a filtrarse a través de los árboles. De alguna manera, habían sobrevivido. Tropezaron de regreso al campamento, desorientados y agotados, solo para encontrarlo intacto como si nada hubiera pasado. Excepto por una cosa: la tienda de Martín había desaparecido, como si nunca hubiera estado allí, y nunca volvieron a verlo. Se suponía que sería un fin de semana de paz y tranquilidad en el bosque, una escapada del estrés de la vida cotidiana. 4 amigos, Daniel, Carmen, Sergio y Lorena, habían planificado este viaje de campamento durante meses. La atracción de un bosque denso y virgen, con la promesa de noches estrelladas, fue suficiente para convencer incluso a Carmen, quien generalmente era reacia a acampar. Llegaron al inicio del sendero a última hora de la tarde, cargados con equipo y comida, con una emoción palpable en el aire.
El sol ya colgaba bajo en el cielo mientras se adentraban más y más en el bosque, el sonido de las hojas secas bajo sus botas acompañándolos. Tras varias horas de caminata, finalmente encontraron el lugar perfecto. Un claro junto a un pequeño lago rodeado de pinos altos que parecían devorar la última luz del día. Cuando terminaron de instalar el campamento, el sol ya se había puesto, y las sombras comenzaban a alargarse sobre el lago. La niebla se elevaba lentamente desde el agua, cubriendo el área en un manto frío. Encendieron una fogata y se acomodaron alrededor, charlando y riendo mientras las llamas crepitaban suavemente. Todo parecía perfecto, demasiado perfecto. A medida que la noche avanzaba, los ruidos del bosque se hicieron más evidentes. Al principio eran crujidos lejanos, algo que podrían haber ignorado como animales moviéndose entre los arbustos. Pero conforme el fuego se fue apagando, los sonidos comenzaron a volverse más claros. Ramas rompiéndose, hojas crujiendo, como si algo o alguien estuviera rondando el campamento. Sergio, siempre el más valiente, se levantó y tomó una linterna. Probablemente sea solo un mapache, dijo con una sonrisa tranquilizadora. Voy a espantarlo. Se adentró en la oscuridad, iluminando con su linterna los árboles cercanos. Los demás lo miraban desde la fogata, pero los crujidos parecían acercarse más. Sergio, vuelve, le dijo Lorena con un tono de preocupación. Pero Sergio no respondió. Dio unos pasos más hacia los árboles, y luego, silencio. Los crujidos cesaron abruptamente y lo único que se oía era el suave crepitar de las brasas de la fogata. ¿Sergio?, preguntó Daniel poniéndose de pie, inquieto. No hubo respuesta. La linterna de Sergio ya no se veía, y él tampoco. La preocupación comenzó a invadir a todos. Tenemos que ir a buscarlo, dijo Carmen rápidamente sintiendo cómo su respiración se aceleraba. Daniel tomó otra linterna y le dio una a Carmen. Los dos se adentraron en el bosque llamando a Sergio mientras avanzaban. Cuanto más se alejaban del campamento, más opresiva se volvía la atmósfera. Los árboles parecían cerrarse a su alrededor, y el aire estaba cargado de humedad y el penetrante olor a hojas en descomposición. De repente escucharon un ruido a su izquierda, algo bajo y gutural, como si algo se moviera entre los arbustos. Daniel apuntó la linterna en esa dirección, pero no vio nada. Continuaron avanzando, sus voces cada vez más temblorosas al llamar a su amigo. Finalmente lo encontraron. Estaba en el suelo, su linterna apuntando hacia un árbol cercano. No había signos de lucha, pero algo no estaba bien. Tallado profundamente en la corteza del árbol, había un extraño símbolo, toscamente dibujado. Parecía una marca deliberada, hecha por manos humanas, pero sin duda con una intención oscura. ¿Qué demonios es esto?, susurró Carmen, dando un paso hacia atrás aterrorizada. Daniel no respondió. Su corazón latía con fuerza mientras inspeccionaba el área con la linterna, sintiendo que algo horrible los rodeaba. Decidieron regresar al campamento, pero pronto se dieron cuenta de que estaban perdidos. Los árboles lucían idénticos y el camino que habían tomado parecía haberse desvanecido. La niebla se había espesado, envolviéndolos en un sudario de incertidumbre. El bosque parecía observador, como si supiera que estaban allí. «Daniel, ¿dónde estamos?», preguntó Carmen, su voz al borde del pánico. «No lo sé», respondió Daniel, su voz temblorosa. «Pero tenemos que seguir moviéndonos». Empujaron entre los arbustos, tropezando con raíces y rocas. Cada sombra que se movía les provocaba escalofríos, y cada ruido les hacía saltar el corazón en el pecho. Pasaron lo que parecieron horas, o tal vez minutos, en esa oscuridad, sin ninguna noción del tiempo. Finalmente, cuando estaban a punto de rendirse, divisaron el tenue resplandor de la fogata en el campamento, ahora casi extinta. Corrieron hacia el claro, jadeando por el esfuerzo y el miedo acumulado. Pero su alivio fue efímero. Lorena estaba de pie junto a la fogata, de espaldas a ellos. Su postura era extraña. Su cabeza estaba inclinada en un ángulo antinatural, y sus brazos colgaban flácidamente a los lados. «¿Lorena?», llamó Daniel con un tono de incredulidad. Ella no respondió. «¿Está bien?», preguntó Carmen horrorizada. Se acercaron lentamente, cada paso cargado de duda y miedo. Cuando Lorena se dio la vuelta, lo que vieron les heló la sangre. Sus ojos estaban abiertos, vacíos, y su piel pálida y descolorida. Pero lo que más les aterraba era la sangre.
Gruesos chorros de sangre oscura corrían por su rostro, goteando de su boca y manos. «Lorena», gritó Carmen avanzando hacia ella, pero Daniel la detuvo. «Hay algo mal en ella», susurró Daniel, tirando de Carmen para alejarla. Lorena esbozó una sonrisa grotesca, una que se extendía más allá de lo natural en su rostro. Dio un paso hacia ellos, y luego otro. Sus movimientos eran espasmódicos, como si no tuviera control sobre su propio cuerpo. Detrás de ella comenzaron a emerger más figuras entre los árboles. Eran hombres, sus rostros oscuros e inexpresivos, sus ojos vacíos, y avanzaban en silencio. «Tenemos que irnos», dijo Daniel, apenas capaz de contener el pánico. Pero era demasiado tarde. Las figuras avanzaban lentamente rodeándolos, sus miradas fijas, llenas de intenciones desconocidas. Lorena dejó escapar una risa espeluznante, gutural, que resonó entre los árboles. Y de repente, el fuego se apagó, sumiéndolos en una oscuridad total. El miedo los atrapó por completo. El grupo de amigos, Sebastián, Laura, Mariana y Carlos, se había embarcado en un fin de semana de campamento en lo profundo del bosque, lejos de cualquier sendero marcado. Eran campistas experimentados, habiendo hecho esto muchas veces antes, pero esta vez algo se sentía diferente. El aire parecía más denso, y el espeso dosel de árboles arriba amortiguaba la luz del día, proyectando sombras largas incluso a media tarde. Para cuando llegaron al lugar que habían elegido, el crepúsculo ya se asentaba, y el silencio del bosque era opresivo. Sebastián, el más aventurero del grupo, se encogió de hombros, insistiendo en que solo era nerviosismo por estar tan lejos de todo. «Estamos en el medio de la nada, es perfecto», dijo intentando calmar los ánimos. Carlos y Mariana asintieron, aunque Laura no podía deshacerse de la creciente sensación de inquietud que se instalaba en su pecho. Cuando la noche cayó, encendieron una fogata y se sentaron alrededor de ella. Las llamas titilantes proyectaban sombras inquietantes en sus rostros, mientras empezaban a contar historias y reírse de viejos recuerdos. Sin embargo, de vez en cuando, Laura miraba hacia la oscuridad que los rodeaba, sintiendo como si algo los estuviera observando. No quiso mencionarlo. No quería parecer paranoica. La primera noche pasó sin mayores eventos, aunque Laura apenas pudo dormir. La inquietaban los extraños sonidos que resonaban por el bosque, crujidos bajos, pasos lejanos, como si alguien o algo estuviera caminando alrededor del campamento. Cada vez que abría los ojos, solo veía la quietud del bosque y las oscuras siluetas de los árboles balanceándose con el viento. A la mañana siguiente, Laura finalmente habló. «¿Alguien más escuchó ruidos extraños anoche?», preguntó mientras se reunían alrededor del fuego. Mariana se encogió de hombros. «Es solo el bosque, probablemente animales». Pero Sebastián y Carlos intercambiaron miradas incómodas. Sebastián fue el primero en admitirlo. «Yo también escuché algo, como si alguien estuviera caminando cerca, pero no hay nadie por aquí». Su intento de racionalizar la situación no hizo mucho para calmar la creciente tensión en el grupo. Pasaron el día caminando, intentando sacudirse la sensación ominosa de la noche anterior, pero cuanto más profundo se adentraban en el bosque, más desconcertante se volvía todo. Carlos notó unas marcas extrañas en los árboles, símbolos toscamente tallados en la corteza, algunos frescos, otros antiguos y desgastados. «¿Quién demonios hizo esto?», murmuró sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. «Probablemente solo chicos jugando», respondió Sebastián, aunque su voz también mostraba incertidumbre. Cuando el sol comenzó a ponerse, regresaron al campamento, pero algo estaba mal. La leña que habían recogido más temprano estaba esparcida, las tiendas parcialmente colapsadas y sus pertenencias desordenadas por todo el campamento. «Esto no lo hizo un animal», susurró Mariana con la voz temblorosa. Sebastián revisó los alrededores, pero no había señales de nadie. Los árboles estaban inmóviles, proyectando largas sombras a la luz menguante. «Deberíamos irnos», dijo Laura con un tono urgente. «Algo no está bien aquí». Pero Sebastián, terco y negándose a dejarse intimidar, insistió en quedarse. «Hemos llegado demasiado lejos para dar marcha atrás ahora. Probablemente sea solo una broma, otros campistas intentando asustarnos». A regañadientes decidieron quedarse,
pero el ambiente había cambiado. Cuando la noche envolvió el bosque una vez más, el grupo se reunió en torno al fuego, todos con la vista fija en la oscuridad más allá del alcance de la luz. Los sonidos comenzaron de nuevo, al principio débiles, un crujido, el chasquido distante de una rama rota, pero luego se hicieron más fuertes, más cercanos, como si algo o alguien estuviera moviéndose justo al borde de la luz del fuego. Carlos se puso de pie sosteniendo una linterna y la dirigió hacia los árboles. «¿Quién está ahí?», llamó con voz firme, pero la única respuesta fue el viento susurrando entre las hojas. De repente, el fuego parpadeó, como si alguien hubiera pasado cerca. En ese momento todos lo vieron. Una figura, alguien vestido con ropa oscura, justo más allá de los árboles observándolos. Sebastián se levantó de golpe. «¿Lo vieron?», preguntó, con el corazón acelerado. Pero antes de que alguien pudiera responder, la figura había desaparecido, tragada por la oscuridad. El pánico se apoderó del grupo. Tomaron sus cosas apresuradamente, decididos a irse de inmediato. Pero mientras se preparaban para marcharse, los ruidos se intensificaron. Los pasos, ahora inconfundibles, venían de todas direcciones. Laura soltó un grito cuando algo invisible la rozó en la oscuridad. Las linternas parpadearon salvajemente mientras intentaban iluminar lo que fuera que los estaba acechando. De repente, Sebastián fue tirado hacia atrás, desapareciendo en el bosque con un grito gutural. Los otros se quedaron paralizados por el terror. Carlos, que estaba más cerca de él, corrió hacia el sonido gritando su nombre, pero fue en vano. Sebastián ya no estaba. Los tres amigos restantes corrieron sin mirar atrás, atravesando la maleza sin importarles el camino. Sus respiraciones eran jadeantes, sus corazones latían con fuerza en sus oídos. Detrás de ellos escucharon claramente el sonido de alguien persiguiéndolos, ramas rompiéndose y un paso apresurado entre los árboles. No se detuvieron hasta llegar a un pequeño claro. Jadeando por aire, Mariana miró hacia atrás con los ojos desorbitados. «¿Dónde está Carlos?», preguntó con la voz llena de pánico. Laura se dio la vuelta y se dio cuenta de que él ya no estaba con ellas. El bosque estaba en silencio nuevamente, de una forma antinatural, como si contuviera la respiración. «Tenemos que seguir moviéndonos», susurró Laura tomando a Mariana de la mano. Avanzaron, desesperadas por encontrar el sendero, por escapar de lo que las acechaba. Pero cuanto más avanzaban, más parecía cerrarse el bosque a su alrededor. Los árboles se volvían más densos, y el aire más pesado. Pasaron horas, o tal vez solo minutos, era imposible saberlo. Mariana tropezó, su pie enredándose en algo. Laura la ayudó a levantarse, pero cuando miraron hacia abajo ambas se congelaron. En el suelo yacía un pedazo desgarrado de la chaqueta de Sebastián, cubierto de manchas oscuras de tierra. Un suave crujido resonó entre los árboles nuevamente, esta vez más cerca que antes. Laura contuvo la respiración mientras miraba alrededor, con los ojos muy abiertos de terror. «Tenemos que irnos», susurró, tirando de Mariana hacia adelante. Pero mientras se movían, el sonido los seguía, el crujido de hojas y el chasquido de ramas justo detrás de ellas. Cuando finalmente llegaron al borde del bosque, los primeros rayos de luz del sol comenzaban a asomarse en el horizonte. Mariana gritó. Un hombre sucio y de aspecto descuidado se abalanzó sobre ella, agarrándola del tobillo con fuerza. Laura reaccionó con rapidez, golpeando al hombre con una piedra, lo que les permitió escapar corriendo hacia el amanecer. Cuando Laura finalmente encontró un camino de tierra, cayó al suelo, agotada. Horas más tarde un excursionista la encontró, llorando e incapaz de dar una explicación coherente sobre lo que había ocurrido. Las partidas de búsqueda no encontraron nada. No había señales de Sebastián, Mariana ni Carlos. El campamento estaba intacto, pero no había rastros de los amigos. El bosque los había consumido, dejando solo el recuerdo inquietante de los peligros que acechan en lo más profundo de la naturaleza. Álvaro y Elisa siempre habían amado el aire libre, así que cuando su amigo Ernesto sugirió un fin de semana de campamento en lo profundo del bosque, no dudaron en aceptar la propuesta. Los tres condujeron durante horas, dejando atrás la ciudad y adentrándose en una zona remota, lejos de cualquier rastro de civilización. El bosque se volvía más denso, los caminos más estrechos,
y la sensación de aislamiento crecía a medida que avanzaban. Finalmente, encontraron el lugar perfecto. Un claro rodeado de árboles imponentes, con un lago de aguas cristalinas a pocos metros. La tranquilidad del entorno prometía un fin de semana de relajación absoluta. Mientras montaban el campamento, Ernesto mencionó algo curioso sobre la zona. «Este lugar tiene una historia rara», dijo. «Hace unos años encontraron aquí algunos campamentos abandonados. Nadie sabe qué pasó con la gente que estaba en ellos». Álvaro y Elisa se rieron, desestimando las historias como simples rumores. Ernesto, sin embargo, sonrió satisfecho, claramente complacido por haber sembrado algo de inquietud en ellos. Pasaron la tarde explorando los alrededores, caminando por el bosque y pescando en el lago. El sol comenzó a ponerse tiñendo el cielo de un naranja ardiente, mientras volvían al campamento. Se reunieron alrededor de la fogata, compartiendo cervezas y contando historias mientras la noche caía por completo. Pero a medida que la oscuridad se asentaba, la atmósfera cambió. Los mismos bosques que antes les habían parecido acogedores ahora parecían extraños y amenazantes, con el crujido de las hojas y los lejanos llamados de los animales nocturnos. El trío trató de ignorar la sensación y siguió bromeando, intentando alejarse de las historias de Ernesto. Finalmente, decidieron retirarse a sus tiendas, dejando la fogata aún chisporroteando suavemente, la única fuente de luz que cortaba la creciente oscuridad. Álvaro se acostó en su saco de dormir, escuchando los sonidos del exterior. El viento silbaba entre los árboles, y de vez en cuando oía el chasquido de una ramita rompiéndose. Lo atribuyó a la fauna local, pero después escuchó algo diferente. Pasos. Claros y lentos. Se sentó de golpe con el corazón acelerado, intentando escuchar de nuevo. Los pasos se detuvieron. Salió al aire fresco de la noche y escaneó los alrededores. El bosque parecía más silencioso de lo normal, y la fogata ya casi se había apagado. No viendo nada raro, regresó a su tienda, pero el sueño no llegaba fácilmente. A lo largo de la noche siguió escuchando esos ruidos débiles, como si alguien estuviera rondando el campamento. Pero cada vez que se levantaba, solo encontraba la calma oscura del bosque. A la mañana siguiente, Elisa lo despertó con un toque suave. Tenía el rostro pálido y lucía visiblemente alterada. «Álvaro, ¿dónde está Ernesto?», preguntó con la voz temblorosa. Álvaro se incorporó rápidamente y miró alrededor. La tienda de Ernesto estaba completamente abierta, pero no había señales de él. Empezaron a llamarlo recorriendo el campamento en busca de alguna pista, pero no encontraron nada. Su teléfono, su equipo, todo seguía allí, como si simplemente hubiera desaparecido. A medida que las horas pasaban, el pánico empezó a apoderarse de ellos. Elisa quería irse de inmediato para buscar ayuda, pero Álvaro estaba reacio. «¿Y si Ernesto regresa?», razonó. Decidieron esperar unas horas más, pero cuando el mediodía llegó y Ernesto seguía sin aparecer, Álvaro notó algo extraño. Huellas. Claramente eran de las botas de Ernesto, y llevaban hacia lo profundo del bosque. Sin embargo, se detenían abruptamente, como si él hubiera sido levantado del suelo. No había señales de lucha ni marcas de arrastre. Rápidamente empacaron lo poco que podían llevar consigo, el miedo reemplazando cualquier vestigio de aventura. Elisa seguía mirando por encima de su hombro, inquieta. Mientras caminaban, Álvaro vio algo que le heló la sangre. Una palabra tallada en la corteza de un árbol. «Álvaro». «¿Qué es esto?», susurró Elisa, su voz llena de terror. Aceleraron el paso, corriendo por el sendero sin detenerse a descansar. Cuando finalmente llegaron al auto, su pánico creció aún más. Las llantas habían sido rajadas. Estaban atrapados. Álvaro intentó usar su teléfono, pero no había señal. Elisa se derrumbó en el suelo sollozando. Mientras él intentaba consolarla, un ruido captó su atención. Pasos lentos, deliberados, provenientes del bosque. Se giró, pero no vio nada. Los pasos se hicieron más fuertes, como si alguien los acechara, siempre justo fuera de su vista. Sin decir una palabra más, agarraron lo poco que podían cargar y comenzaron a correr por el camino de tierra, con la esperanza de encontrar ayuda. Los pasos continuaban detrás de ellos, pero cada vez que miraban hacia atrás no había nada. El sol comenzó a ponerse nuevamente y las sombras se alargaron. Justo cuando pensaban que no podían seguir corriendo más, Elisa se detuvo de golpe.
su rostro congelado en una expresión de terror absoluto. «Álvaro», susurró con la voz temblorosa. «Mira». Frente a ellos, bloqueando el camino, estaba Ernesto. Su rostro estaba vacío de expresión y sus ojos, inexpresivos. Parecía que algo le había pasado, pero estaba completamente inmóvil. Álvaro intentó hablar con él, pero Ernesto no respondió, ni siquiera reaccionó. «Tenemos que seguir», dijo Álvaro en un susurro agarrando la mano de Elisa. El terror los impulsó a correr una vez más, dejando atrás a su amigo perdido o enloquecido sin saber qué le había ocurrido. Sin embargo, los pasos nunca se detuvieron, siguiéndolos de cerca mientras la oscuridad caía completamente sobre el bosque. Se suponía que sería un fin de semana de paz y tranquilidad en el bosque, una escapada del estrés de la vida diaria. 4 amigos, Martín, Sara, Juan y Lorena, habían planificado este viaje de campamento durante meses. La idea de estar en un bosque denso, sin caminos señalizados y bajo un cielo lleno de estrellas, era suficiente para convencer incluso a Sara, que normalmente se resistía a la idea de dormir al aire libre. Llegaron al comienzo del sendero por la tarde, cargados con equipo, comida y una emoción palpable. El sol colgaba bajo en el cielo mientras se adentraban en el bosque, el sonido de las hojas crujientes bajo sus botas, acompañando su caminata. Después de horas de marcha, finalmente encontraron el lugar perfecto. Un claro junto a un pequeño lago, rodeado de pinos que parecían devorar la última luz del día. Para cuando montaron el campamento, el sol ya había desaparecido detrás del horizonte, proyectando sombras largas sobre el lago. El aire se volvía más frío y una fina neblina comenzaba a elevarse desde el agua. Encendieron una fogata y se acomodaron para pasar la noche, charlando y riendo mientras las llamas danzaban y chisporroteaban. Todo parecía perfecto, casi demasiado perfecto. A medida que la noche avanzaba, extraños ruidos comenzaron a resonar desde el bosque que los rodeaba. Al principio, era solo el crujido de las ramas, algo que asumieron era normal en la naturaleza, pero a medida que el fuego se consumía, los sonidos se hicieron más claros, el chasquido de ramas y hojas, como si alguien estuviera caminando alrededor de su campamento. Juan, siempre el más intrépido, se levantó y agarró una linterna. «Probablemente sea solo un animal», dijo con una sonrisa para tranquilizar a los demás. «Lo ahuyentaré». Caminó hacia el borde del bosque iluminando el área con la linterna. Los demás lo observaron mientras el haz de luz parpadeaba entre los árboles. Pero los ruidos parecían acercarse más. «Juan, vuelve», le gritó Lorena con un tono de preocupación en la voz. Juan no respondió. Dio unos pasos más hacia los árboles y luego todo quedó en silencio. Los ruidos cesaron por completo, y la luz de la linterna desapareció entre las sombras del bosque. Martín se levantó, alarmado. «¡Juan!», gritó, pero no hubo respuesta. El pánico comenzó a surgir entre ellos. Sara también se puso de pie con la respiración acelerada. «Tenemos que ir a buscarlo», dijo Martín, tomando otra linterna y dándole una a Sara. Juntos, comenzaron a adentrarse en el bosque, llamando el nombre de Juan. Cuanto más se alejaban del campamento, más oscuro y opresivo se volvía el entorno. Los árboles parecían cerrarse sobre ellos, el aire denso y cargado de humedad. De repente, oyeron un ruido a su izquierda. Un sonido bajo como si algo se moviera entre la maleza. Martín apuntó la linterna hacia ese lado, pero no vio nada. Siguieron caminando, sus voces temblorosas mientras gritaban el nombre de Juan, y entonces lo encontraron. La linterna de Juan yacía en el suelo, su luz apuntando hacia un árbol cercano. No había rastro de Juan, pero sí algo más. Huellas desordenadas y señales de que alguien había estado forcejeando cerca del lugar. «¿Qué es esto?», susurró Sara retrocediendo un paso. Martín no respondió. Su corazón latía con fuerza mientras escaneaba el área con la linterna. Algo no estaba bien. Decidieron regresar al campamento, pero pronto se dieron cuenta de que estaban perdidos. Los árboles lucían todos iguales, y el sendero por el que habían venido parecía haberse desvanecido. La niebla se había espesado, arremolinándose a su alrededor como si el bosque intentara confundirlos. «Martín, ¿dónde estamos?», preguntó Sara, su voz llena de pánico. «No lo sé», admitió Martín con la voz temblorosa.
Pero tenemos que seguir avanzando. Empujaron a través de la maleza, tropezando con raíces y rocas. Cada sombra parecía moverse, cada sonido era una amenaza potencial. Pasaron horas o tal vez solo minutos. El tiempo había perdido todo sentido en la oscuridad. Justo cuando pensaban que nunca escaparían, vieron el resplandor del fuego moribundo en su campamento. El alivio los inundó mientras se tambaleaban hacia el claro, jadeando por el esfuerzo. Pero su alivio fue breve. Lorena estaba de pie junto al fuego, de espaldas a ellos. Su postura parecía rígida, con la cabeza baja. «¿Lorena?», llamó Martín suavemente. Ella no respondió. «¿Está bien?», susurró Sara con la voz temblorosa. Se acercaron más, sus pasos lentos y vacilantes, y entonces Lorena se giró. Su expresión era de puro terror, con los ojos muy abiertos y llenos de miedo. En sus manos había manchas de sangre, y su respiración era errática. «Lorena», gritó Sara corriendo hacia ella, pero Martín la detuvo. «No te acerques», susurró Martín tirando de Sara hacia atrás. Lorena intentó decir algo pero estaba en shock. Detrás de ella, en los árboles, comenzaron a aparecer figuras. Personas con ropa rasgada y sucia, los ojos fijos en ellos, como depredadores acechando a su presa. Las figuras avanzaban lentamente, rodeándolos. «Tenemos que irnos», dijo Martín en un susurro apenas audible. Pero ya era demasiado tarde. Las figuras seguían acercándose cada vez más cerca. Lorena comenzó a sollozar sin poder articular palabra, mientras las figuras los rodeaban por completo. El grupo de 4 amigos, Martín, Carla, Sara y Luis, se embarcó en su escapada de fin de semana a un remoto bosque, lejos de cualquier camino marcado. Eran campistas experimentados, habiendo realizado este tipo de viajes en muchas ocasiones. Sin embargo, esta vez algo se sentía diferente. El aire parecía más pesado, y el denso dosel de árboles apenas dejaba pasar la luz del día, proyectando largas sombras incluso en plena tarde. Para cuando llegaron al lugar que habían elegido para acampar, el crepúsculo ya se estaba asentando, y el silencio del bosque se sentía opresivo. Martín, el más aventurero del grupo, restó importancia al mal presentimiento que parecía asolar a todos. «Estamos en medio de la nada, es perfecto», dijo intentando relajar el ambiente. Luis y Sara asintieron, aunque Carla no podía quitarse de encima la inquietante sensación que crecía en su pecho. Cuando cayó la noche, encendieron una fogata y se sentaron alrededor de ella. Las llamas proyectaban sombras inquietantes sobre sus rostros. Comenzaron a contar historias, riéndose de recuerdos antiguos, pero Carla no dejaba de echar un vistazo al oscuro entorno, sintiendo como si algo los estuviera observando. Quería mencionarlo, pero no quería parecer paranoica. La primera noche transcurrió sin incidentes, aunque Carla apenas pudo dormir, perturbada por los extraños sonidos que resonaban en el bosque. Crujidos, suaves ruidos de pasos, como si alguien estuviera merodeando alrededor del campamento. Cada vez que abría los ojos, solo veía la quietud del bosque y las siluetas oscuras de los árboles balanceándose al ritmo del viento. A la mañana siguiente, Carla decidió hablar. «¿Alguien más escuchó ruidos raros anoche?», preguntó mientras todos se reunían alrededor de la fogata. Sara se encogió de hombros. «Es solo el bosque, probablemente animales», respondió tratando de quitarle importancia. Pero Martín y Luis intercambiaron miradas incómodas. Martín fue el primero en admitirlo. «Yo también escuché algo, como si alguien estuviera caminando alrededor, pero no hay nadie aquí», dijo, aunque trató de sonar racional. Pasaron el día caminando, intentando sacudirse el sentimiento ominoso de la noche anterior. Pero cuanto más se adentraban en el bosque, más inquietantes se volvían las cosas. Luis notó marcas extrañas en los árboles, símbolos toscamente tallados en la corteza, algunos frescos, otros antiguos y desgastados por el tiempo. «¿Quién diablos hizo esto?», murmuró sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. «Probablemente solo chicos jugando», dijo Martín, aunque en su voz había una clara incertidumbre. Al caer el sol regresaron al campamento, pero algo estaba mal. La leña que habían recogido más temprano estaba esparcida, las tiendas de campaña parcialmente colapsadas y sus pertenencias desordenadas por todo el lugar. «Esto no fue un animal», susurró Sara con la voz temblorosa.
¿Quién hizo esto? Martín escaneó el área con la mirada, pero no había señales de nadie. Los árboles se alzaban altos y silenciosos, proyectando largas sombras a la luz menguante. Deberíamos irnos, dijo Carla, su voz llena de urgencia. Algo no está bien aquí. Pero Martín, terco como siempre, insistió en quedarse. Hemos llegado demasiado lejos para regresar ahora, dijo. Esto es solo una broma, probablemente algún otro campista intentando asustarnos. Con reticencia, los demás aceptaron quedarse, pero el ambiente había cambiado drásticamente. Cuando la oscuridad envolvió el bosque nuevamente, el grupo se apiñó alrededor de la fogata, con todos los ojos clavados en las tinieblas más allá de la luz del fuego. Un grupo de amigos, 5 en total, decidió alejarse de la rutina diaria para pasar un fin de semana acampando en las montañas cercanas a San Rafael, muy lejos de cualquier ciudad o carretera principal. El plan era desconectar de la tecnología y disfrutar de la naturaleza en su estado más puro. A pesar de que la zona tenía cierta fama por incidentes inexplicables en el pasado, los jóvenes lo vieron como una oportunidad para vivir una aventura emocionante. El viaje comenzó bien, aunque la señal del celular desapareció rápidamente cuando se adentraron en el bosque. Con el camino haciéndose más difícil de transitar, finalmente llegaron a un claro en el bosque donde decidieron establecer el campamento. La tarde se convirtió en noche mientras montaban las tiendas, y pronto solo el crepitar de la fogata y el susurro de las hojas los rodeaban. La primera noche pasó sin mayores incidentes, entre risas y chistes alrededor del fuego. Sin embargo, a la mañana siguiente, Tomás, el más aventurero del grupo, notó que sus botas que había dejado afuera de su tienda habían desaparecido. Pensó que alguno de sus amigos estaba jugando una broma, pero todos negaron saber algo al respecto. El grupo se sintió extrañamente inquieto por la desaparición de las botas, ya que no había rastros de animales ni huellas humanas que explicaran lo ocurrido. A pesar de la incomodidad, decidieron continuar con su plan de realizar una caminata por un sendero cercano. El sendero era difícil, casi cubierto por la vegetación, y parecía llevarlos cada vez más adentro del bosque. Al cabo de unas horas, encontraron una cabaña abandonada, en mal estado, con ventanas rotas y el techo parcialmente hundido. Aunque algunos del grupo no querían detenerse, la curiosidad de Tomás los convenció de echar un vistazo. Al entrar, la atmósfera dentro de la cabaña era opresiva. En las paredes había marcas talladas con algún objeto afilado, y entre los escombros del suelo, Mariana encontró un cuaderno sucio y lleno de garabatos incomprensibles, como si alguien hubiera escrito en medio de una crisis. El lugar estaba impregnado de un olor desagradable como de algo que llevaba tiempo en descomposición. De repente, un ruido fuerte afuera los hizo saltar. Tomás fue hacia la ventana, pero no pudo ver nada. El grupo comenzó a ponerse nervioso, y tras unos minutos decidieron que era mejor regresar al campamento. El regreso se sintió mucho más largo y tenso, como si el bosque se hubiera vuelto hostil de repente. Cuando finalmente llegaron, la noche ya había caído, y una sensación de peligro palpable flotaba en el aire. Esa noche, sentados alrededor de la fogata, nadie podía sacudirse la sensación de estar siendo observados. El ambiente se tornó pesado, y aunque intentaron continuar con las bromas, el nerviosismo era evidente. Cada pequeño ruido en el bosque hacía que todos miraran a su alrededor con inquietud. La sensación de que algo no estaba bien se intensificaba con cada minuto. Durante la noche, Camila se despertó al escuchar lo que le pareció un murmullo. Al principio pensó que alguno de sus amigos hablaba en sueños, pero cuando los susurros se hicieron más nítidos, se dio cuenta de que venían de fuera. Asustada, abrió un poco la cremallera de su tienda y asomó la cabeza. La fogata se había apagado, y apenas podía ver más allá de la tenue luz de la luna. Entonces, entre los árboles, vio una figura humana moviéndose sigilosamente, como si los estuviera espiando. Camila cerró rápidamente la tienda, aterrorizada. Se quedó inmóvil, conteniendo la respiración, hasta que los sonidos cesaron. Sin embargo, el miedo la mantuvo despierta toda la noche. Cuando el sol salió, Camila ya no estaba en su tienda. Todo parecía en su lugar, pero no había rastro de ella. El resto del grupo entró en pánico. Buscaron a Camila por todo el campamento y los alrededores, pero no había señales de ella. Decidieron abandonar el lugar lo antes posible.
Sin embargo, cuando se dispusieron a volver por el sendero que los había llevado allí, se encontraron con algo que los dejó aún más perplejos. Las mochilas que habían dejado al lado del campamento estaban esparcidas, y las provisiones habían desaparecido. Con miedo y ansiedad, intentaron recordar el camino de regreso, pero el bosque, con su terreno irregular y su frondosa vegetación, los desorientó rápidamente. No era que el sendero hubiera desaparecido, sino que alguien parecía haber manipulado los alrededores, haciendo que cualquier intento de regresar fuera en vano. Mientras avanzaban, vieron señales claras de que no estaban solos. Huellas en la tierra y ramas rotas indicaban que los habían estado siguiendo. El grupo, cada vez más agotado y asustado, comenzó a correr, pero sentían la amenaza constante de estar siendo observados y acosados. Sus respiraciones eran rápidas, y el miedo a lo desconocido se apoderaba de ellos. ¿Quiénes estaban detrás de esto? ¿Qué había pasado con Camila? La sensación de que algo muy real, y no paranormal, estaba jugando con ellos, los mantenía en constante alerta. Al final, la desesperación se apoderó de todos. No sabían si podrían salir de ese bosque o si aquellos que los seguían permitirían que lo hicieran. Habían hablado durante años sobre ir de campamento juntos, pero siempre había sido difícil cuadrar sus agendas. Finalmente, consiguieron un fin de semana libre y decidieron acampar en un lugar remoto, en las montañas cercanas a Santiago de Chile. El lugar prometía ser perfecto, sin señal de celular, sin carreteras ni rastro de la civilización, solo naturaleza, fogatas y las estrellas. Se apilaron en una vieja camioneta, llenos de entusiasmo, llevando tiendas de campaña, sacos de dormir y comida suficiente para el fin de semana. A medida que se adentraban más en el bosque, el camino de tierra se fue estrechando, rodeado de árboles que parecían cerrarles el paso. La conversación dentro del auto se fue apagando a medida que el sol comenzaba a descender, proyectando largas sombras sobre el sendero. No había ni un solo coche ni persona a la vista. Llegaron al campamento, un pequeño claro rodeado de imponentes pinos y rocas que se alzaban a los lados. El aire allí era más frío y fresco, pero algo en el ambiente se sentía diferente. Mientras descargaban el coche, el silencio del bosque se asentó a su alrededor, solo roto por el ocasional crujido de las hojas secas y el lejano ulular de un búho. La primera noche fue tranquila. Se sentaron alrededor de la fogata, bebiendo y riendo, pero conforme avanzaba la noche, el bosque alrededor parecía cobrar vida con pequeños sonidos inquietantes. Al principio era sutil, el crujir de ramas en la distancia, un leve susurro del viento entre los árboles. Sin embargo, hubo un sonido que destacó. Era débil, pero constante, como si alguien estuviera caminando lentamente más allá del círculo de luz de la fogata. ¿Escuchaste eso?, preguntó Rodrigo, su voz baja mientras miraba el oscuro bosque. Probablemente es un animal, respondió Joaquín, aunque en su tono había duda. Los pasos parecían ligeros pero deliberados, rodeando el campamento con cautela. Ana tomó su linterna y la dirigió hacia el ruido, pero solo iluminó la quietud de los árboles. No vieron nada, pero la sensación de que algo o alguien estaba acechando no desapareció. Finalmente descartaron la idea, convenciéndose de que solo era su imaginación. Después de todo, estaban en lo profundo del bosque. Era natural que hubiera animales. Uno a uno se retiraron a sus tiendas mientras la fogata se extinguía lentamente hasta quedar en brasas. En algún punto de la noche, Rodrigo se despertó por un sonido extraño y rítmico. Era un ruido constante, como si algo pesado golpeara repetidamente el suelo. Su corazón comenzó a latir con fuerza mientras intentaba identificar el origen, pero el miedo lo mantuvo congelado en su saco de dormir. Escuchó durante lo que parecieron horas, pero eventualmente, el agotamiento lo venció. A la mañana siguiente lo que encontraron los inquietó profundamente. Alrededor de sus tiendas, alguien había colocado una serie de pequeñas rocas en un círculo perfecto. Ninguno de ellos admitió haberlo hecho, y la precisión perturbadora del arreglo dejó claro que no era una casualidad. No había huellas ni señales de que alguien hubiera pasado por allí durante la noche. La incomodidad creció en el grupo, aunque ninguno quiso admitir que estaban asustados.
Pasaron el día haciendo senderismo, intentando sacudirse la extrañeza de la noche anterior. Sin embargo, la sensación de que algo o alguien los observaba no desaparecía. Cada vez que uno de ellos se detenía y miraba hacia los árboles, creía ver algo moverse entre las sombras, pero cada vez que enfocaban la vista, no había nada. Al regresar al campamento al anochecer, el silencio fue aún más incómodo. Nadie mencionó las rocas, pero la tensión era palpable. Esta vez construyeron una fogata más grande, con la esperanza de que el fuego les brindara algo de consuelo. Conforme la oscuridad se adentraba, la sensación de que no estaban solos se intensificó. Los ruidos comenzaron nuevamente, ramas rompiéndose y hojas crujientes, pero esta vez mucho más cerca. Joaquín tomó la linterna y escaneó el perímetro del campamento. Por un momento la luz iluminó algo, una figura humana alta, inmóvil, de pie al borde de los árboles. La linterna parpadeó y, cuando volvieron a alumbrar, la figura ya no estaba. El pánico comenzó a apoderarse del grupo. Intentaron racionalizarlo, diciéndose que había sido un juego de luces, o que la oscuridad les estaba jugando una mala pasada, pero el terror que se iba acumulando era innegable. Se agruparon más cerca del fuego, observando los alrededores con los nervios de punta, cada crujido y ruido acelerando sus corazones. Entonces el sonido rítmico de la noche anterior regresó. Thump, thump, thump. Esta vez estaba más cerca y más fuerte. El suelo parecía vibrar con cada golpe. Ya no era una ilusión, algo se estaba acercando. De repente la fogata se apagó por completo, sumiéndolos en una oscuridad total. No había luna ni estrellas para iluminarlos, solo la negra noche sofocante. En medio del caos intentaron buscar sus linternas, pero las baterías inexplicablemente no funcionaban. El sonido se hizo más fuerte, más cerca, hasta que parecía estar justo encima de ellos. Entonces, silencio. Un silencio opresivo y denso que les cortaba la respiración. Ninguno se atrevía a moverse ni a hablar, temiendo lo que fuera que estaba afuera. De repente, uno de ellos gritó desesperado y salió corriendo hacia el bosque. El resto intentó seguirlo, llamándolo por su nombre con voces quebradas de terror, pero el denso bosque se tragó sus gritos. Corrían sin rumbo, tropezando con ramas y raíces, cegados por el pánico. Después de lo que parecieron horas, tropezaron de nuevo con el campamento. La fogata de alguna manera se había encendido de nuevo, ardiendo con intensidad. Sin embargo, su amigo había desaparecido. Su tienda estaba intacta, su equipo cuidadosamente guardado, como si nunca hubiera estado allí. Aterrorizados y exhaustos, se acurrucaron alrededor del fuego esperando con desesperación el amanecer. Nadie habló. No había nada que decir. Cuando los primeros rayos de sol iluminaron el bosque, empacaron rápidamente, dejando atrás lo esencial. Nunca encontraron a su amigo. Días después los equipos de búsqueda recorrieron la zona, pero no hallaron rastro de él. Solo encontraron las mismas rocas dispuestas en círculos, como una advertencia. Era el último fin de semana del verano, y un grupo de amigos decidió aprovechar una última escapada de campamento antes de que el frío se instalara. Habían encontrado un lugar apartado en un bosque cerca de Monterrey, a kilómetros de la civilización. El campamento estaba rodeado de árboles altos que se mecían con la suave brisa, y el único sonido que los acompañaba era el crujir ocasional de las hojas bajo sus pies y el lejano canto de algún animal salvaje. Todo parecía perfecto, aislado, tranquilo y lejos de la rutina. Mientras instalaban sus tiendas, el sol comenzó a bajar lentamente, proyectando sombras alargadas entre los árboles. Para cuando se reunieron alrededor de la fogata, el bosque ya estaba completamente oscuro, con solo el parpadeo de las llamas iluminando sus rostros. Pasaron horas riendo, bromeando y contando historias, sin preocupaciones más allá de mantener el fuego encendido. Todo transcurría sin problemas hasta que Martín, uno de los amigos, se ofreció a buscar más leña para la fogata. Al principio nadie le dio importancia a su tardanza, pensando que simplemente se estaba tomando su tiempo. Sin embargo, cuando los 10 minutos se convirtieron en 30, y luego en 1 hora, la preocupación comenzó a crecer en el grupo. «Deberíamos ir a buscarlo», dijo Andrea lanzando una mirada nerviosa al oscuro bosque. Los demás asintieron,
aunque ninguno parecía entusiasmado con la idea de adentrarse en la oscuridad. Tomaron sus linternas y comenzaron a caminar entre los árboles, llamando a Martín por su nombre. El silencio del bosque era inquietante, y el aire se sentía denso, casi pesado. Los haces de luz de las linternas apenas lograban cortar la oscuridad, y cuanto más avanzaban, más perdido se sentía el grupo. Los árboles parecían repetirse, y los caminos que antes les parecían claros ahora se volvían confusos y laberínticos. «¡Martín!», gritó Santiago, pero su voz parecía ser devorada por la espesura del bosque. Justo cuando la ansiedad comenzaba a apoderarse de ellos, Santiago se detuvo de golpe. «¿Escucharon eso?», susurró. El grupo se quedó en silencio, escuchando. Desde lo profundo del bosque, a lo lejos, podían oír un sonido rítmico. Era un golpeteo leve, como si alguien estuviera golpeando repetidamente sobre madera. «¡Martín!», gritó Andrea de nuevo, su voz temblorosa. No hubo respuesta, solo el continuo golpeteo. Con cautela el grupo avanzó en dirección al sonido, sus linternas moviéndose nerviosamente entre los árboles. El golpeteo se hizo más fuerte, más errático a medida que se acercaban. De repente, la luz de la linterna de Andrea iluminó algo que le heló la sangre. Era Martín, pero algo no estaba bien. Estaba de pie frente a un árbol, su rostro pálido y los ojos abiertos, pero vacíos. Su mano golpeaba lentamente el tronco del árbol con movimientos repetitivos y forzados. Sus nudillos estaban magullados y sangraban, pero él seguía golpeando. «¿Martín? ¿Qué estás haciendo?», preguntó Santiago dando un paso hacia él. Martín no respondió. Su mirada seguía fija en un punto lejano, y su mano seguía golpeando. «Knock, knock, knock». Andrea extendió la mano para tocar su brazo, pero en cuanto lo hizo, Martín soltó un grito desgarrador y salió corriendo hacia lo profundo del bosque. Corrieron tras él, gritando para que se detuviera, pero Martín parecía estar en un estado de pánico, corriendo a ciegas a una velocidad inhumana. Lo persiguieron hasta que sus piernas dolieron y sus pulmones ardieron, pero eventualmente lo perdieron de vista en la densa arboleda. Desorientados y sin aliento, se dieron cuenta de que no tenían idea de dónde estaban. El bosque se había convertido en un laberinto opresivo de sombras y peligros invisibles. «Tenemos que regresar», jadeó Andrea, con la voz temblorosa. «Tenemos que encontrar el campamento». Pero cuando se giraron, se dieron cuenta de que estaban completamente perdidos.